computadora. Ya, entonces ahí está grabando. Bueno, espero que le haya ido bien el control. Eh, Hoy día vamos a empezar ya con la guía de cinética, que es la guía número 5. Vamos a ver si alcanzamos a hacer el 2 y el 8 y si nos queda tiempo plantear por lo menos el 10. Así que bueno, y esto sí entraría en lo que es el setup de la otra semana. Entonces vamos a partir con el ejercicio 2. Si tienen dudas me van parando, me escriben por el chat. Entonces, vamos a empezar. El ejercicio 2 de la guía 5 nos dice que los compuestos gaseosos A y B reaccionan a temperatura constante para formar los compuestos gaseosos C y D según la siguiente ecuación química balanceada. Me dice que en un estudio cinético a 850 Kelvin se colocan 0,100 moles de A y 0,300 moles de B en un recipiente rígido de 2 litros y se mide la concentración molar de A en el tiempo. Al transcurrir 90 segundos, la concentración molar de A es de 2,83 por 10 a la menos 2. Luego en ese que se observa que si se grafican los valores de 1 dividido en A cuadrado versus el tiempo medido en segundos, se obtiene una línea recta. Experimentos de velocidad iniciales a 850 Kelvin indican que en dos experimentos, independientes al aumentar la concentración de B, al doble mantener constante la concentración de A, la velocidad inicial se duplica. Nos piden calcular la presión total en el recipiente cuando hayan transcurrido 100 segundos. Bueno, los ejercicios de cinética son típicos de este estilo y generalmente, claro, las preguntas que te entregan son siempre en base ya cuando tú obtengas la ecuación integrada de lo que es la concentración en el tiempo. Entonces, sí o sí ustedes tienen que llegar a esa, y es lo que mayoritariamente lleva a punto, es llegar a la expresión. Bueno. Primero lo que hacemos es plantear la tablita, pero en esta ocasión nosotros tenemos que plantear la tablita en constelaciones, ¿sí? Eso es importante de que no se le olvide que la tablita va en constelaciones. Entonces planteamos la tablita. Bueno, acá yo les coloqué, ¿cierto? La expresión de velocidad, que la velocidad va a ser igual a una constante cinética, ¿cierto? K, por la concentración de A elevado a un factor n por la concentración de B elevado a un factor m. ¿Sí? Entonces, tenemos que trabajar la tablita en concentración. Entonces, lo mismo de siempre, concentración inicial, concentración que reacciona, concentración final. Entonces, el enunciado nos dice que tenemos 0,100 moles de A y nos dice que están en un recipiente rígido de 2 litros. Entonces, para sacar la concentración, luego la molaridad, ¿cierto? Son los moles dividido en los litros de solución. Entonces, lo único que debo hacer, o en este caso serían el volumen del recipiente. Volumen. Por lo tanto, lo único que debo hacer es dividir esos 100 moles en los 2 litros. Y eso me da una concentración de 0,05. En B es la medida, me dice que son 0,3 moles, entonces lo divido en el volumen y daría una concentración de 0,150. ¿Sí? Y acá, bueno, de nuevo x, 3x, 2x, 3x, los 0,05 menos x, 0,150 menos 3x, 2x, 3x. Ya. Entonces esa ya está lista mi tablita armada de concentraciones y esto también me sirve porque el x, el valor de x va a ir cambiando en el tiempo, es decir, está en función del tiempo. ¿Sí? Entonces, donde va a ir cambiando en el tiempo, la última fila nos da como la noción de cómo va a ir cambiando cada una de las concentraciones de los compuestos. Por eso es importante que planteen la tablita primero y lleva a punto en la evaluación, así que deben plantearla. Y se espera que ustedes, como para obtener todo el puntaje, la planteen de esta forma, o sea, lleguen hasta, quizás no necesariamente poner la fila de reaccionados, pero sí colocar la fila final. ¿Sí? Por lo menos la inicial y la final tienen que ir sí o sí. La de reaccionado es opcional, ya que se entiende que a veces solamente se puede plantear inicial y final, pero es importante que lo hagan.
Bueno, entonces, ahora tenemos la expresión de velocidad, que sería K por A elevado factor N por B elevado factor M. Entonces, lo que nos falta aquí es conocer cuáles son los coeficientes eh, de la reacción, de cada uno, que está asociado a cada una de las concentraciones. Entonces, para eso nosotros tenemos que irnos a esta parte de acá, que dice desde acá, que dice experimentos, hasta acá, ¿sí? Entonces, con estas tres líneas de acá, vamos a poder obtener cuál es el valor de ese coeficiente m. Entonces, ¿cómo transcribimos esto? Voy a ponerlo acá. Nos dice que experimentos de velocidad iniciales a 850 Kelvin, bueno, el que nos recalquen que cuál es la temperatura y que si nos damos cuenta es la misma, es porque la constante de la cinética depende solamente de la temperatura. Entonces, si a ustedes en algún caso les llegan a cambiar el valor de temperatura, esa constante cinética va a ser distinta, ¿sí? Por eso acá siempre me recalca que estamos a 850 Kelvin para que yo entienda de que, entonces la constante cinética en todo este experimento que se realizó o en todo este enunciado es la misma, ¿sí? Bueno, y si es que ustedes le llegan a cambiar la temperatura, le van a dar los datos para que puedan sacar la nueva constante de cinética, ¿sí? Pero es como para que sepan de por qué me recalcan tanto la temperatura, que es básicamente por eso, que la constante cinética depende solo de la temperatura. Entonces, si cambia la temperatura, cambia. Bueno, entonces nos dice que se indican que en dos experimentos independientes, al aumentar la concentración de B al doble, manteniendo constante A, la velocidad inicial se duplica. Entonces tenemos un primer experimento en que tenemos una velocidad B con una constante K elevado a un coeficiente N que no conozco, la concentración de B elevado a M. Y tenemos un segundo experimento que nos dice que la constante sigue siendo la misma, que tenemos la misma concentración de A, pero aumentamos al doble la concentración de B. Entonces sería 2B elevado a M. Y nos dice que la velocidad se duplica, por tanto sería 2B. Entonces, si yo divido la expresión 2 en la expresión 1, puedo obtener cuánto vale M, porque me quedaría 2B, ¿cierto? Dividido en B, igual a K por la concentración de A elevado a N, por la concentración de B elevado a M, todo esto dividido por, me quedo un poco chocada, por A elevado a N, por 2B elevado a M. Perdón, esto era al revés. Esto es B y esto es 2. Entonces, de acá se cancela este, y también se me cancelan los B. Entonces, lo único que a mí me queda es 2 es igual a 2 elevado a M. Entonces acá yo puedo despejar cuánto vale M, que por lo tanto, ¿cierto? M es igual a 1. Entonces ya tengo ese coeficiente de B. ¿Sí? No sé si hay alguna duda. Eso solamente extrayendo lo que nos decía en esta parte de acá. Esta información que nos ha entregado acá. Ya. Entonces continuamos. Bueno, ahora nos faltaría conocer cuál es el factor N. Y como dato que nos dan es esta parte de acá que dice que se observa, que se grafica los valores de 1, constelación al cuadrado versus el tiempo, medio en segundos, se tiene una línea recta. Eso es como el único dato que nos da. Pero bueno, yo lo voy a realizar de otra forma en la que voy a dejar expresado ese coeficiente n. No lo voy a calcular aún, sino que voy a resolver todo lo que es la derivación, ¿cierto?, de la velocidad, lo voy a integrar, voy a obtener la expresión ya integrada y ahí recién voy a definir cuánto vale n, que es un camino. Entonces, yo voy a plantear ahora la ecuación de velocidad, pero en términos de diferencial. Entonces, esto quedaría de x en dt igual a k, que es una constante, ¿cierto?,
que aún no conozco, elevado a una concentración de a un coeficiente n que aún no calculo, y por b, y este ya lo calculé, que sería 1. Entonces, acá no lo coloqué, pero hay dos formas, ¿cierto?, de plantear la velocidad de forma diferencial. Está la forma de en x, y voy a cambiar un poco, que no la anoté, y esta forma de acá, ¿sí? Cuando ocupar una y la otra, depende de qué depende de qué depende tu velocidad. Por ejemplo, si mi velocidad solamente depende de la concentración de A, yo puedo utilizar esta expresión de acá, o sea, o esta igualación, que básicamente sería igualar, ahí, no puedo retroceder, no, así. Sería igualar esto de acá a esto de acá. Lo mismo, si solamente depende de mi concentración de B, me conviene utilizar esto, pero cuando dependa de ambas concentraciones, o sea, dependa de ambos reactivos, que en este caso sería A y B, conviene ocupar la otra forma de expresarlo, que es con X, por la sencilla razón de que yo, si es que lo planteo de la otra forma, no voy a poder después integrar, porque me va a quedar, por ejemplo, de A en dt, y esto igual acá por AB. Entonces acá yo no voy a poder integrar porque este no me va a estar en función de A. Entonces no es correcto, no se utiliza. Entonces, me paso un poco. Entonces, por eso acá yo voy a utilizar la definición de x en dt. Entonces, si yo recibo esto, que sería de x en dt, de x en dt, no había visto el chat, me avisan si se escucha muy mal para como por lo menos parar de hablar y después continuar. Claro, m que queda igual a 1, ¿sí? Porque simplemente por el experimento que realiza acá. Ya. Entonces, por lo que decía, por eso yo voy a ocupar dx en dt, porque donde depende de ambos reactivos, todo queda en función de una cosa. Entonces, yo lo que hago acá es reemplazar la concentración de A al final, porque como le había dicho, el X va a ir variando en el tiempo, entonces esto me da como un bosquejo de cómo va a ir variando cada uno de los compuestos. Entonces, sería 0,05 menos X elevado a n, y en el caso de B sería 0,150 menos 3x elevado a 1. ¿Alguien iba a preguntar algo? Sí, yo voy a preguntar algo. Ya, dale. Que no va a ser media tonta la pregunta, pero ¿cómo sé cuando va en función de ambos? Cuando va en función solamente de una concentración? Que en la clase, por lo menos, que vi yo, siempre normalmente estaban en función de uno, entonces como que la profe siempre igualaba A ver. ambas velocidades y nunca, o por lo menos yo no lo vi, lo hizo de esta forma. O sea, es que todo eso te lo va a dar los valores de n y m. Por ejemplo, si en este caso m me hubiera sido igual a 0, en ese caso solamente mi velocidad hubiera dependido de a. Entonces, donde solamente hubiera dependido de a, yo podría utilizar la expresión de 1 dividido, ¿cierto?, en el coeficiente estequiométrico por la variación de la concentración en el tiempo, igual a k por a elevado a n, porque ahí me queda fácil, o sea, integrar, porque simplemente despejo de a, ¿cierto?, dividido en a, y al otro lado dejo menos a por k, bueno, esto elevado a n, por dt. Entonces ahí yo puedo llegar a integrar porque ya tengo todas las variables consideradas. Entonces en esos casos tú puedes utilizar esto de acá, y como te digo, depende de los valores de n y m. Entonces si
El caso contrario de que n fuera 0, acá solamente podría utilizar la otra expresión de db en dt. Pero cuando depende de ambos, claro, o sea, si dependiera de ambos, ahí tú no puedes integrar porque solamente tendrías de A, entonces solamente estarías como integrando respecto a A cuando existe B, entonces no es Ya, ya. matemáticamente correcto. Entonces por eso uno ocupa el de X en dt porque ahí tú dejas ambas concentraciones, tanto de A y B, en función de una misma variable, que en este caso es mi X. Esa es como la misma variable en la que yo dejé en función ambos concentraciones. Ya, ya. Gracias. De nada. Así que ahí todo depende de cuánto vale la n. Y bueno, la forma en que ustedes les pueden preguntar cómo obtener N y M, bueno, puede darse el caso que se lo den directo, pero si no, lo más probable es que le puedan poner como experimentos, como me decía el enunciado, que voy a tener que hacer una división entre dos experimentos distintos. Entonces, de esa forma ustedes pueden despejar M y N. Ya, o sea, Eh, esas son como, o sea, si lo preguntas así como las únicas formas posibles de despejar M&M. claro, o sea, esto es una forma, que te den como dos experimentos y tú lo puedas dividir y te despejes el valor de M y N. Y generalmente son tres experimentos lo que te dan, y de esa forma tú sí o sí puedes sacar M y N. La otra forma es que a ustedes les digan o le entreguen quizá un gráfico con el graficado, la concentración versus tiempo. Entonces también es importante que se conozcan bien los gráficos de cada una del órdenes de magnitud, ¿cierto? Porque si A es de primer orden va a ser de una forma la recta, si A, A y B son de primer orden, también va a ser de otra forma. Entonces pueden que ustedes le digan como el enunciado em, es, si al graficar uno partido en A, se obtiene una línea recta. Bueno, uno partido en A versus el tiempo se obtiene una línea recta. Entonces ustedes tienen que saber de qué orden es. Pero Ya, ya, ya. sí, esas son como ay, siempre se me olvida. Son como las dos formas que pueden como preguntarle. Ya, ya. Vale, vale, vale. No, o si no se lo entregan directo. Pero eso, por eso, pero son como las dos formas que he visto. Bueno, entonces, como le dije, es función de x. Entonces acá, si se dan cuenta, bueno, acá ya, bueno, de aquí para abajo ya es como más álgebra, más que como de la materia del ramo, porque ya una vez planteado esto, tienen puntos por algo, ¿cierto? Porque el profe da puntos por la expresión derivada, que sería esta de acá que acabamos de escribir, y da puntos por la expresión integrada, que es a lo que tenemos que llegar. Entonces, si ustedes solamente llegan hasta la derivada, igual van a tener un cierto puntaje, pero el puntaje entero o total se lo lleva hasta que obtengan la opción integrada. Así que esto ya es como álgebra, entonces si se dan cuenta, y bueno, esto de x en dt, K, si yo factorizo la concentración de B por 3, ¿cierto? Ya que voy a factorizar, en este caso sigue elevado a 1, esto sería 0,05 menos X. Esto solamente fue factorizar por 3. Entonces acá si se dan cuenta, este término con este término son iguales, por tanto puedo volver a factorizar. Entonces dt en K, ¿cierto? En este caso queda 3 y sería 0,05 menos X elevado a n más 1, ¿sí? Porque factoricé. Esto igual es conveniente que lo realicen factorizaciones cuando se pueda, porque así pueden... de nuevo se me abrió. Sí, lo siento. Pueden como ahorrarse cálculos. Entonces, eso fue lo que realicé. Entonces, acá todo, ¿cierto? Lo tenemos que dejar a un lado, donde está la x con el de x, ¿cierto? 5x menos x a más 1 y al otro lado el de x, k por 3 por dx. Entonces, aquí sigo la expresión diferencial, ¿cierto? Entonces acá es cuando ustedes aplican lo que es la integral. Entonces, bueno, donde este es como no un ramo de matemática, a ustedes no se les va a exigir una integración tan difícil, ¿sí?
el profe generalmente abajo coloca como un formulario con las integraciones que él va a preguntar. ¿Sí? Si no sale la integración ahí, es porque no es esa integración que tienen que hacer. Sí, el profe siempre pone abajo un formulario para que no se asusten si es que eh, van a tener que en el momento, porque igual uno va, pierde, o sea, no que pierda, pero se demora quizá en integrar, entonces para que sea más rápido, el profe le entrega la integración. Lo importante es que vean esos formularios, los certámenes antiguos tienen que estar abajito y que los vean para que vean cómo es la forma en que al profe le entrega la integración, ¿sí? Para que cachen más o menos y descifren bien los términos. En la llana no fusión, ¿cierto? No, No, no. la IA no, pero los certámenes antiguos tienen que estar abajo, sí o sí, porque el profe siempre los coloca, para que cachen más o menos cómo, más que todo la notifica, o sea, como las letras que ocupa y qué define como qué y qué, para que cuando lleguen al certamen no vean como unas variables que no conocen o que no entienden a qué se refiere cada cosa. Entonces, si ya saben cómo, ya esta es la forma en que el profe escribe la integral para esta cosa y esta cosa, ¿sí? Para que lo conozcan y lo tengan como claro. Bueno, entonces, asumiendo de que tendremos ese formulario, voy a ponerle como la integral, que sería 0,5 menos x elevado a menos n, y esto dividido en n. Y les recomiendo que lo planteen así como no reemplazando aún los valores de x, porque suele pasar de que se olvidan evaluar en cero, porque acá ustedes los límites de integración son de 0 a x. ¿Sí? Entonces, creyéndolo de esta forma no se les olvida que tienen que evaluar en cero, porque es como el típico error en esta cosa, en velocidad, que se les olvida evaluar en cero. Eso es como lo que suele suceder. Entonces acá el t y el t igual está evaluado de 0 a t. Entonces acá evalúo primero en x, entonces quedaría 0,05 menos x elevado a menos n, y todo esto partido en n. Y bueno, ahora voy a evaluar el límite del 0. Entonces esto quedaría 0,05, que básicamente x igual a 0, menos n, dividido en n. Y al otro lado, bueno, quedaría 3kt, porque si evalúo un 0t, eso se va a 0, ¿cierto? Y esto queda menos 0, porque al evaluar t en 0 es 0. Entonces la voy a reescribir y voy a factorizar. Aquí ya, bueno, esto ya resolvieron como la integral. Ahora lo que tienen que hacer es básicamente como reordenar la expresión de tal forma que quede como uno espera. Entonces esto es 1 dividido en 0,05 menos x menos n, perdón, esto ya es elevado a n, menos 1 partido en 0,05, y esto también está elevado a n, y esto va a ser igual a 3 por k por t. Bueno, entonces aquí ya está integrado, pero el puntaje por la expresión integrada, como el puntaje completo, se entrega cuando ustedes encuentran o reemplazan el valor de k, de la constante cinética. ¿Sí? Entonces, una vez que ustedes llegan a la expresión ya está integrada, les falta obtener el valor de k para que tener todo el puntaje. Entonces voy a ordenarlo otro poco, de tal forma que me quede 1, ¿cierto? Elevado a 0,05 menos x elevado a n, y esto igual a, paso el n multiplicando por k por t, y voy a pasar este sumando. Ya, entonces ahí quedó como más ordenado. Entonces ahora es donde ocupamos el dato del enunciado que nos decía que que nos decía que se observa que si se grafica los valores de 1 dividido la concentración de A al cuadrado versus el tiempo, medio segundo, se obtiene una línea recta. Entonces ahora ustedes miran la expresión integral que obtuvieron y si se dan cuenta es una recta, porque imaginen que tenemos un gráfico que está en función de una concentración y de un tiempo. Entonces esto correspondería a la pendiente, ¿cierto?
Bueno, lo voy a poner pendiente. Y lo de acá, ¿cierto? Sería el intercepto, ¿cierto? El B. Y el acá sería básicamente, si se dan cuenta en la tablita, aquí yo definí como 0,05 menos X a la concentración de A. Entonces, en sí esto sería, como sin expandirlo, por decirlo así, la concentración de A elevado a N. Por tanto, de esa forma yo puedo decir, ah, ya, entonces N va a ser igual a 2. Solamente porque en el enunciado nos decía que al graficar 1 elevado a al cuadrado, o sea, 1 dividido en a al cuadrado, versus el tiempo da una línea recta. Y si se dan cuenta acá, nosotros en la ecuación que integramos es una línea recta, una función lineal. Entonces, de esta forma digo, ah, ya, entonces n es igual a 2. No sé si alguien se perdió ahí o tiene alguna duda. O sea, eso solamente es por lo que estaba en el anuncio. Ah, sí, pues solamente por eso. Sí, Ya. solamente porque me decía que al llegar de esta forma y tener una función lineal o una línea recta, eh, era n igual a 2. O sea, solamente porque me lo decía el anuncio. Ya, vale. Ah, bueno, y eso. Entonces, claro, o sea, ahora ya tengo cuánto vale n, pero como les dije, como la respuesta correcta es reemplazando el valor de k. Entonces, bueno, voy a dejar escribirla con el n para que quede con el n ya listo. Aquí elevado a 2 igual a... Entonces el n acá también está, pues entonces sería 3 por 2, 6 por k por t más 1 dividido en 0,05 elevado. Ustedes acá pueden resolverlo, o sea, como eh, resolver esa división y esa exponencial y dejar un número aproximado, pero por temas decimales quizás les conviene dejarlo expresado así, pero igual estaría correcto. Entonces, esta sería a priori nuestra expresión integrada, pero como les dije, hay que despejar el valor de k. ¿Y cómo despejamos el valor de k? Por todos los ejercicios que he visto, por los años que llevo siendo ayudante, siempre entregan este dato para poder sacar k. Nos dicen siempre esta parte de acá. Nos entregan siempre un valor de tiempo y un valor de concentración. Esos son como el dato típico que me entregan para poder sacar K. Me dicen que al transcurrir cierto tiempo, la concentración de tal reactante es tanto. Entonces, si ustedes le entregan ese dato, lo más probable es que sea para que ustedes puedan sacar K. Entonces, por si es que les pasa en el control, bueno, en el certamen, de que no saben cómo sacar K o no saben para qué les sirve ese dato, si hay un tiempo y una concentración asociadas, es para sacar K. Entonces, nos dice que el tiempo es 90 segundos y que la concentración de A en ese tiempo, en T igual a 90, va a ser igual a, ¿cuánto nos decía? Era 2,83 por 10 a la menos 2. Y esto es molar. Entonces, lo importante acá también es ver el tema de las unidades, en qué va el tiempo. Bueno, la concentración siempre va en mol partido litro o en molaridad, pero el tiempo siempre va en segundos. Así que puede que en los certámenes les den tiempo quizás en minutos y tengan que hacer la conversión a segundos, pero es importante que la hagan. Entonces, ahora, bueno, lo único que debo hacer es reemplazar, porque como le había dicho que acá básicamente estará la concentración de A en un tiempo t, por decirlo así, simplemente debería reemplazar, ¿cierto? 1 partido en la concentración de A en 2,83 por 10 a la menos 2 igual a 6 por K. ¿A qué tiempo esa concentración? A T igual 50, no, perdón, 90 segundos. Entonces 90 más 1 partido en 0,05 elevado a 2. Entonces de esa forma mi única incógnita es K.
Entonces, por eso les digo que siempre les van a dar un dato de tiempo y un dato de concentración. Lo que les puede quizás variar es que en vez de darle un dato de concentración, les den un dato de X, por ejemplo. Entonces, pero ahí sería exactamente lo mismo, porque reemplazan el valor de X y obtendría la concentración de A y el tiempo deberían dárselo. Entonces, de esta forma, despejo K y debería darles un valor de 1,57, 1,15. Y bueno, es importante igual que le coloco en las unidades. En este caso es molaridad a la -2 por segundo a la -1. Como veo el tema de las unidades, lo pueden ver con la ecuación de acá arriba. Bueno, la voy a escribir mejor acá. Con cierto B es igual a K por la concentración de A, que dijimos que N era 2, por la concentración de B elevado a 1. Entonces, nosotros sabemos que la concentración está en molaridad, por tanto acá me queda molaridad al cuadrado, molaridad a 1, K, ¿cierto? Y la velocidad, uno sabe que la velocidad es molaridad partido o concentración en el tiempo. Entonces, si ustedes despejan acá K, obtendrían 1 partido, ¿cierto? Pasa, bueno, m a la 3, ¿cierto? M al cuadrado, S. Entonces, esto es lo mismo que m a la -2 por S a la -1, por si es que no saben cómo obtener las unidades. Lo pueden sacar con este de acá. Y bueno, una vez que tengo acá, tienen que volver a reescribir la expresión que sería 1 partido en 0,05 menos x elevado a 2 igual a 6 por k por t, no reemplace k, por k, ¿cierto? Que es 1,5715 por t más 1 partido en 0,05. Aquí igual también podrían haber multiplicado eso por 6 y haber como acotado un poco más la expresión, pero lo dejé expresado, ¿no? Y ahí llegarían ya lo que es final de la expresión integrada. Y ustedes llegando a esto ya tienen todo para abajo, o sea, porque con esto ustedes pueden hacer todas las preguntas, porque generalmente le van a decir como tengo una concentración, tanto, en qué tiempo fue, o al revés, en el transcurrido tanto tiempo, cuál es la concentración. Entonces con esto ustedes ya tienen todo. Entonces es como, lo importante es llegar a esta expresión. Si es que no alcanzan como a calcularlo, igual van a tener hartos puntos, porque la mayoría de los puntos se los lleva hasta este paso. Como que la respuesta no se lleva muchos puntos. Así que eso es importante. No sé si hay alguna duda de cómo, si se perdieron en alguna parte, de cómo llega la expresión. Ya. Entonces, recién ahora podemos responder lo que nos pedían. Voy a subir un... Ah, no, pero la tengo acá la guía. Voy a leerla. Bueno, lo que nos pedían era calcular la presión total en el recipiente cuando hayan transcurrido 100 segundos. Entonces nos preguntan, nos dicen que cuál es la presión total, tal que el tiempo es 100 segundos. Ahora, ¿cómo calculo la presión si es que estoy trabajando con concentraciones? De nuevo recurrimos a la expresión de los gases ideales de P por B igual a R por N por T, porque si yo trabajo, por T, si yo trabajo esta expresión, si yo despejo P, obtengo cierto N dividido en B por N por T, ¿y qué es N partido en B? B siendo volumen, concentración. Entonces, si yo tengo concentración, puedo obtener presión, o viceversa, pues si tengo presión, puedo obtener concentración. Entonces, de nuevo, cuando decía lo de la densidad, si es que ustedes no es necesario que se lo aprendan de memoria, si es que se lo olvida, solamente recuerden que tienen que trabajar con las ecuaciones de los gases ideales y simplemente despejar la presión, por si se les llega a olvidar en el certamen. No es necesario que se lo aprendan de memoria. Entonces, con esta expresión de acá,
Bueno, y de nuevo, si es que en el certamen tienen que llegar a ocuparla, ¿no? No es necesario que hagan como la derivación, aunque es corta a comparación de la de densidad, pero no es necesario que la hagan, pueden llegar y ocuparla. Más que todo por si se la olvida. Entonces, pero a mí me preguntan por la presión total, entonces si me preguntan por la presión total, yo tengo que tener concentración total por R por T. Entonces lo que me queda a mí por conocer es la concentración total o la concentración que tengo final a los 100 segundos. Entonces aquí es donde ocupo mi expresión integrada. Yo reemplazo el tiempo acá y la idea es despejar un valor de X. Entonces, al reemplazar los 100 segundos, yo puedo despejar un valor de X. Al despejar un valor de X, yo puedo conocer cuáles van a ser las concentraciones finales de cada una de las especies que tengo participando. Por eso igual sirve que hagan la tablita primero, porque así, en este caso, solamente es despejar X, y al despejar X reemplazo acá, 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 y obtengo las concentraciones finales de cada uno, y para conseguir la concentración total final es simplemente sumar. Por eso es importante que hacer la tablita porque nos ayuda en eso. Entonces, si yo reemplazo acá, voy a escribirle reemplazando. Reemplazando, voy a obtener un valor de X. Entonces, no voy a volver a escribirlo, pero eso, voy a reemplazar acá el 100. Si reemplazan el 100 ahí, deberían obtener que a los t igual a 100 segundos, tengo un X igual a 0,0227. Y esto es molar. Entonces ahora, como les dije, calculo las concentraciones finales. Voy a escribirlo, concentración total, final. Voy a escribirlo con X primero, ¿cierto? Esto es lo que es A, más lo que me queda al final de B, que sería 0,15 menos 3X, más lo que me queda al final de C, que sería 2X, más lo que me queda al final de D, que sería 3X. Entonces acá, agrupando la X, se me va este con este, y me queda solamente, bueno, 0,05 más 0,150. Creo que me comió un 0. Ah, no, está bien. Esto sería 0,02, 0,2. Y el de los X sería más X. Entonces ahí simplemente lo que hice fue calcular las concentraciones finales. Y bueno, el valor de X lo había ya obtenido de mi expresión integrada, entonces para obtener la concentración total final, simplemente los 0,200 más 0,0227. Y esto da, bueno, 0,2227. Y lo único que me queda es reemplazar la expresión que les coloqué acá. Entonces, la presión total va a ser igual a la concentración total, que sería los 0,2227 por R, que sigue siendo R igual a 0,0821 o 0,82, o sea, 0,082 por la temperatura, y no olvidar que la temperatura va en Kelvin, en este caso nos la entregan directo en Kelvin, que era 850, que la enunciada nos decía. Entonces, de esta forma puedo obtener lo que es la presión total. Y esto es 15,4 y atmósfera. Y con eso ya respondo la pregunta, el ejercicio. Bueno, me acabo de dar cuenta de que son las 5, no había visto la hora y eso que la tengo aquí. Bueno, igual creo que con este ejercicio puede quedar bien claro el tema de cinética. No sé si hay alguna duda. No sé si quieren dejarlo hasta aquí o si es que pueden quedarse un poco más para poder hacer el otro ejercicio. Ustedes me dicen.
Igual después va a quedar el video, así que yo creo que voy a seguir en el otro ejercicio, pero si es que se tienen que ir, se pueden ir. ¿Sí? Entonces voy a pasar al otro ejercicio. Bueno, el otro ejercicio es más corto quizá, bueno, no sé qué tan corto, pero la misma idea. Nos dice que los compuestos gaseosos A y B reaccionan para formar los compuestos gaseosos C y D, según la siguiente ecuación balanceada. Nos dice también que está a una temperatura de 300 Kelvin y nos da los órdenes de la reacción. En este caso nos dicen que es de segundo orden o orden 2 de A y de primer orden respecto a B. Entonces en este caso nos los dan directo, no hay que calcular. No hay que calcular. Después nos dicen que la constante de la velocidad de la reacción es, en este caso nos dan K, nos dan directo y lo que les decía la temperatura. Aquí de nuevo me vuelven a decir que la temperatura es 300 Kelvin, para decirme de que puedo ocupar esa constante. Y nos dice que en el recipiente cerrado de 2 litros y se colocan 0,6 moles de A y 0,006 de B. Entonces, de nuevo, lo primero que planteamos es la tablita. Más 3B gaseoso, 2C gaseoso, más D gaseoso. Entonces, lo mismo que habíamos hecho anteriormente, reacción, o sea, concentración inicial, concentración que reacciona, concentración final. No olvidar que hay en concentración y que suelen entregarles los datos en moles. ¿Sí? Entonces, también un error típico es que llegan y pongan los moles. Fíjense bien qué les entregan. Entonces serían los 0,6 dividido en los 2 litros para calcular mi molaridad. Y eso me da 0,300 o 0,3. Y en el caso de B también, 0,300, ya que ambos son 0,6 moles. Y la sigo completando. 3x, 2x, x. Entonces al final voy a tener 0,300 menos 3x, 0,300 menos 3x, 2x, x. Lo otro, el enunciado me da los órdenes de magnitud, me dice que es de segundo orden con respecto a A y de primer orden con respecto a B. Y como le había dicho anteriormente, siempre que dependa de ambos reactivos es conveniente trabajar con la definición de dx en dt. Así todo queda en función de una variable. Entonces esto quedaría acá por la concentración de A, que sería los 0,300 menos 3x elevado al cuadrado, por B, que sería 0,300 menos 3x y elevado a 1. Si se dan cuenta, acá de nuevo puedo volver a factorizar. Entonces esto sería mi expresión diferencial y ahora voy a factorizar. K por 0,300 menos 3x elevado a 3. Y lo mismo que hice anteriormente, dejo todo lo que es con x a un lado y todo lo que es con t, o sea, o al otro lado de t. 0,300 menos 3x elevado a 3, k por dt. Entonces, acá lo que también podría haber hecho es haber factorizado por 3, que lo voy a hacer acá abajo, que no lo hice. Si yo factorizo esto por 3, me quedaría 0,100 menos x elevado a 3. Y si yo factorizo por 3, me quedaría 3 elevado a 3. Entonces lo que voy a hacer es pasarlo multiplicando al otro lado, de tal forma de que 3 elevado a 3, ¿cierto? Es 27. Entonces lo voy a poner a este lado, por k por dt. Entonces acá integro. De nuevo, esa integración lo más probable es que se la entreguen en el certamen. Entonces esto queda como 0,100 menos x elevado a menos 2. Esto dividido en 2. No se olviden de los límites de integración de 0 a x. 27 por k por t y también de 0 a t. Entonces, lo mismo que hice anteriormente, voy a evaluar en x y en 0. Voy a factorizar al tiro por un medio para ahorrarme ese cálculo. Entonces, y voy a de nuevo resolver esto de menos 2, ponerlo como fracción. Entonces, me queda que es 0,100 menos x elevado a 2
y ahora voy a evaluar en 0. Si evalúo en 0 me queda 0,100 elevado a 2. Y al otro lado me queda 27 por K por T. Sí, entonces ahí ya tengo mi expresión. Ahora la voy a reordenar para que quede como la habíamos dejado en el ejercicio anterior. Cuadrado igual a 27 por 2. Bueno, lo voy a dejar escrito 22 por 27 por K por T más 1 dividido en 0,100 elevado a 2. Entonces, esta a priori es nuestra expresión integrada. Entonces, ahora lo único que me falta es... bueno, que en este caso nos entregaban el valor de K, así que es llegar y reemplazar. No hay que hacer ningún cálculo extra, así que eso voy a hacer, voy a reemplazar. El enunciado nos decía que era 1,45 por 10 a la menos 2. Esto más y esto por T. Y esto es, voy a ponerlo acá, esto es K. Sí, que el enunciado en este caso nos lo daba, así que era llegar y reemplazar. Era mucho más directo. Entonces ahí ya tendríamos nuestra expresión integrada. Ahora recién podemos pasar a responder las preguntas. Voy a verlas acá. El 8. Bueno, la primera pregunta, la letra A, nos pedía la presión parcial de C al cabo de 30 segundos. Entonces la letra A me pide la presión parcial de C a un tiempo T de 30 segundos. Entonces, la misma expresión que habíamos utilizado antes que las despejamos de la ecuación de los gases ideales, que era presión, ¿cierto?, igual a concentración por R por T. Y en este caso queremos la presión parcial, por tanto, yo tengo que calcular la concentración de C. Que a lo mejor lo voy a colocar así, la concentración de C. Entonces, si yo reemplazo el tiempo en mi expresión integrada, voy a obtener un valor de X. Y con ese valor de X, yo puedo conocer mi concentración de C en ese tiempo, porque C es igual a 2X. Entonces, voy a ir acá abajo. Desde mi tablita, yo sé que la concentración de C es igual a 2X. Entonces, como les dije, yo reemplazando ese tiempo en la ecuación integrada, despejo cuánto vale X. Y X me da que vale 0,0100. Eso quiere decir que mi concentración de C va a ser igual a 0,0200. Y reemplazando eso en la expresión de acá, tendríamos que 0,0200 por R por la temperatura que nos decía que era... ¿cuánto nos decía que era la temperatura? 300 Kelvin. Era 300 Kelvin. Despejo cuánto vale la presión parcial. Y eso debería ser aproximadamente 0,493. Y esto está en atmósfera. Y bueno, eso es similar a lo que hicimos anteriormente. Y generalmente son así las preguntas. Les van a dar un tiempo, van a poder despejar una concentración o despejar X como les decía. Y la letra B nos pedía los segundos transcurridos para que se formen 0,08 moles de C. Entonces, en este caso me entregan los moles, y dice que hay 0,08 moles, y me dicen que es a un tiempo de... bueno, y el tiempo es el que me pregunta. Ya, como les dije, es importante que vean la unidad en la que se la entregan. En este caso me la entregan en moles, pero yo estoy trabajando en concentración versus tiempo. Por tanto, estos moles tengo que pasarlo a concentración. Y donde me dice el enunciado que estoy en un volumen rígido, ¿cómo me dice? Claro, me dice que es un recipiente rígido cerrado de 2 litros. Entonces, donde me dice que es un recipiente rígido, estoy asumiendo que es un volumen constante. Por tanto, siempre van a ser 2 litros. Por tanto, la concentración de C simplemente va a ser los 0,08 dividido en 2. 0,08 dividido en 2 litros. Y esto va a ser igual a su concentración, que son 0,04.
Luego, lo que yo debo hacer es, porque a mí me interesa conocer el tiempo, y yo tengo mi ecuación, mi expresión integrada en x en función de t. Entonces necesito conocer el valor de x para poder despejar cuál es el valor de tiempo, porque es la incógnita que me piden. ¿Y cómo puedo conocer el valor de x? Sabiendo que la concentración de C es igual a 2x, y yo sé que la concentración o el tiempo el que quiero encontrar, su concentración es 0,04 o 0,0400, entonces de acá yo puedo despejar cuánto vale x. Una vez que yo sé cuánto vale x, lo único que debo hacer es reemplazar esa x acá y despejar el valor del tiempo. Entonces, si yo reemplazo el valor de x, me queda que t es igual a 71,84 segundos. Y esas serían las dos preguntas que nos pedían en el ejercicio 8. No sé si hay una duda, fui muy rápido, porque igual era similar al anterior, con la ventaja de que nos entregaban el órdenes de magnitud o el factor n y m. Ya. Entonces, eso, entonces, lo que les dije, vean en los certámenes antiguos el formulario que les coloca el profe para que identifiquen bien a qué corresponde cada variable y cómo él lo escribe, para que así cuando lleguen al certamen no les parezca algo extraño. Eh, lo otro es que, claro, las dos formas que les pueden como pedir para determinar n y m, una es, como les dije, que le dan como experimentos por separado, que es como el caso de acá, que les dan como experimento 1, experimento 2, experimento 3. Y la otra forma, bueno, es que se los den directo o que les digan como la gráfica que se logra. Por ejemplo, en el ejercicio, bueno, que no alcanzamos a hacer, el ejercicio 10, nos decían que cuando se grafican los valores del logaritmo natural de W dividido en concentración de X versus tiempo, tenemos una línea recta. Entonces, es como el dato que nos dan para poder yo sacar cuánto vale n y m. Y en este caso, n y m, porque cuando queda como esta expresión de logaritmo dividido la concentración de W y X versus tiempo y una línea recta, es cuando es de orden 1 respecto a cada uno de los reactivos involucrados. Entonces, eso más que todo aprendiéndose como que los deben pasar los profes en clase y la profe igual, de como las típicas curvas o rectas. Entonces, según yo, son como las dos formas que se los pueden como pedir. Y lo otro ya es que se lo entreguen directo. Entonces, eso como que les recomiendo, para que no tengan problemas. Entonces, no sé si hay alguna otra duda. Si no, bueno, voy a parar de grabar.